está estructurado el proyecto el cual vamos a trabajar y también vamos a ver cómo poder crear un proyecto utilizando este componente, lo que es el DevExpress. Solo por favor, yo la semana pasada había solicitado de que todos sin excepción pusieran una foto de perfil, o sea, de ustedes obviamente, y veo que algunos no lo han hecho. Entonces, háganme favor, porque no les estoy obligando a que pongan la cámara, pero creo que si no colaboran conmigo con eso, entonces vamos a empezar a solicitar eso también. Bueno, entonces, eh, acá podemos ver cómo es la estructura de un proyecto creado con este IDE Visual Studio y haciendo uso de este componente que es DevExpress. En este caso, aquí se creó un proyecto de tipo web, es de tipo web forms, y al crear el proyecto, esta es la estructura que implementa en el explorador de soluciones del IDE. Entonces, eh, a partir de esta estructura es que vamos a explicar para qué es que sirve cada uno de estos archivos. Y probablemente me lleve este sábado y también parte del otro para que vayamos viéndolo un poco despacio y así pues no tengan mayor inconveniente al momento de crear una interfaz ya ustedes. Bueno, entonces acá ya tengo abierto lo que es el Visual Studio. Este es el proyecto con el cual vamos a estar trabajando. Sin embargo, voy a mostrar cómo se tendría que crear este proyecto del cero para que también ustedes sepan cómo hacerlo si en dado caso pues quisieran desarrollar un proyecto con esta herramienta. Básicamente lo que se tendría que hacer acá es ir a la pestaña de archivo de lo que es este IDE Visual Studio, dar acá en nuevo y seleccionar lo que es proyecto. Acá va a aparecer este asistente, el cual les va a permitir seleccionar ciertas opciones. Entonces, yo voy a elegir esta opción que dice DevExpress, la versión que estamos usando que es la 17.2, Template Television. Una vez seleccionada esta opción, procedemos a especificarle un nombre al proyecto. Para este caso le voy a dejar ese nombre que está ahí, al final de cuentas solo el de pruebas. Y luego se despliega este asistente que ya es propio de DevExpress. Este asistente nos va a permitir seleccionar el tipo de ambiente sobre el cual nosotros queremos crear este proyecto. Entonces acá me está seleccionando un ambiente WinForce, es decir, una aplicación de escritorio, y me da diferentes formas en las cuales yo podría crear el proyecto. Entonces está separado. Como pueden ver, también para WPF
hay para Netcore y también hay específicamente para lo que es aplicaciones de Windows 10. Nosotros vamos a estar utilizando lo que es ASP.NET porque vamos a ver un ambiente web. Ahora bien, cuando seleccionamos ASP.NET, podemos observar de que existen básicamente estas tres categorías que tenemos acá. ASP.NET Web Forms, ASP.NET MVC y Bootstrap. Serían las tres categorías de las cuales nosotros podemos seleccionar para poder crear un proyecto web. Nosotros vamos a estar utilizando lo que es ASP.NET Web Forms. Vamos a ver cómo es el tipo de programación en un proyecto en este ambiente. Entonces, acá también hay diferentes formas de las cuales nosotros podemos seleccionar en ASP.NET Web Forms. Lo que pasa que aquí nos va a crear una plantilla, un template, de tal forma que nosotros no vamos a tener que estar agregando mayor código para ir definiendo nuestra plantilla, sino que él la va a definir. Entonces vamos a seleccionar el diseño, ya lo vamos a ver después de esta pantalla. Entonces, por ejemplo, está un web application, pues es el tradicional, la tradicional aplicación web, pero también está esta opción que dice Web Application Responsive. O sea, esta es una aplicación, yo creo que ya la mayoría sabe acá que es una aplicación responsiva, es una aplicación que se adapta a cualquier dispositivo con acceso a Internet. Entonces, está una de tipo blog, o sea, todo dependiendo para qué tipo de proyecto ustedes deseen crearlo. Yo, para efectos del curso, vamos a usar esta, que es una web application responsiva. Y acá pues hay que definirle un nombre. El nombre que le vamos a definir es tal cual le llamamos a la solución en el primer paso. Entonces voy a seleccionar esta, le doy que corra el asistente. Y acá ya vamos a empezar a definir cómo va a quedar nuestra plantilla principal, nuestra plantilla padre. Entonces podemos ver de que esto que vemos acá es lo que puede contener una página web. Entonces, si se dan cuenta, aquí está la sección del header, del left area, del footer y el área del cliente. Y de hecho, podrían agregarle también ustedes un right area, pero esto no sé ni para qué podría servir. Tal vez algo para juegos o algo de ese tipo considero de que podría servir. Yo siento que tiene mucho. O sea, yo para lo que necesito ahora enseñar, bastaría con poner un menú en el header y tener un buen espacio en el body. Entonces le voy a quitar también esta sección de acá. Solo le voy a dejar header, client area y lo que es el footer. Y así es como se va a dividir la plantilla para mi proyecto. Esto sería con respecto al diseño que va a tener mi plantilla padre, es decir, los archivos padres, porque vamos a ver de que son varios. Luego acá me permite seleccionar diferentes tipos de tema para esta plantilla que yo estoy creando. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí viene que dice default, tiene este diseño, otra que dice DevX que tiene este diseño, y ahí podemos ir buscando. Hay una para iOS. Nosotros vamos a hacer uso de esta que está acá. Esta es la que vamos a utilizar, pero veamos qué pasaría si yo utilizo otra. Por ejemplo, voy a agregar esta de, veamos, esta que está acá. Vamos a agregar esta de Office 2003 Blue. Y luego acá está la pestaña que dice Site Configuration. Acá, estas configuraciones de acá, dejémoslas las voy a dejar por defecto. Esto es lo que va a aparecer en mi archivo web.config, que ya voy a explicar qué contiene ese archivo, pero ahí se alojan la mayor parte de configuraciones que yo especifico para el proyecto. Y básicamente aquí está indicando, por ejemplo, el tipo de autenticación, el máximo permitido de solicitudes,
También lo que es el timeout, también lo valida acá. La validación del framework, etcétera. Son configuraciones que se establecen al momento de crear nuestro proyecto. Esto se deja tal cual, esto es propio de cómo van a ser las peticiones de ese lado entre el cliente y el servidor. Y acá pues me permite seleccionar en qué idioma deseo yo crear eh, la plantilla y porque van a salir ciertos nombres en algunos controles. Entonces, si yo le dejo default, va a agarrar el idioma que tenga mi sistema operativo de Windows. Ahora, pues si yo lo especifico que sea español, se va a basar directamente en lo que es este lenguaje. Yo le voy a dejar acá default y le voy a dar crear proyecto. Aquí va a empezar a crear toda la solución y nos vamos a dar cuenta de que contiene una estructura muy parecida a la que nos mostraba la presentación. ¿Tienen alguna duda con esto? No, ingeniero. No, Inge. Bueno, muy bien. Aquí todavía está creando. Aquí lo que está haciendo es crear toda la plantilla que ya especifiqué, armando la configuración del proyecto y adicional también va a crear algunos archivos ASPX de prueba en los cuales yo puedo ir viendo cómo va agregando, por ejemplo, la master page, eh, cómo poder definir controles, cómo poder ir agregando ciertos controles a esa área de trabajo que especifique dentro de la plantilla, etcétera. Eso es lo que va a ir, lo que está haciendo acá. Entonces, acá ya terminó. Y esta es la estructura que ya me creó eh, este proyecto. Acá, como pueden observar, es muy parecido a lo que tenía acá en la presentación. Y ahora pues hablemos un poco de lo que tiene esta estructura. Pero así es como ustedes lo podrían crear desde cero, si alguien desea hacerlo. Yo voy a explicar el proyecto que vamos a estar trabajando, que yo ya hice algunas modificaciones acá, de tal forma, perdón, para poder adaptarlo a lo que nosotros vamos a necesitar. Entonces lo voy a abrir. Este proyecto yo lo voy a subir a la plataforma, ustedes lo van a descargar y lo van a correr en su máquina, ya con lo que ya instalaron. Entonces voy a venir acá donde dice DX Web Application. Y acá ya tengo el proyecto el cual nosotros vamos a estar trabajando. Entonces voy a ir explicando algunos de los directorios que tengo acá, porque algunos yo los agregué manualmente para definir la estructura sobre la cual vamos a estar desarrollando. Entonces acá nos habla del directorio appcode. Acá nos dice contiene código fuente para clases de utilidad y objetos comerciales. O sea, este directorio que tenemos acá, este es el que nos va a definir toda la lógica que vamos a necesitar al momento de desarrollar, es decir, el estándar de programación. O sea, la mayor parte acá va a estar. Vamos a ver de que van a existir unas carpetas ahí de la capa de acceso a datos, los controladores, unos modelos y algunas utilidades más que nosotros podríamos necesitar. Se van a alojar en este directorio. Todo lo relacionado con código fuente. Aquí solo va a haber código fuente, aquí no van a haber imágenes, no van a haber archivos JavaScript, no van a haber archivos CSS, nada de eso. Únicamente puro código C#.
Entonces, este directorio dentro de la estructura de nuestro proyecto hace referencia a este directorio que tenemos acá. Como podemos observar, yo ya definí ciertos directorios, el cuales nos va a servir para implementar nuestro estándar. Tenemos acá algunos controladores, algunas capas de acceso a datos y algunos modelos, bueno, un modelo ahí, porque solo hay un ejemplo ahorita. Y esta carpeta que dice utilidades, porque acá se van a encontrar las clases que nos van a permitir hacer alguna rutina que pueda ser reutilizable en X clase. Por ejemplo, se me ocurre ahorita algo así sencillo. Si yo necesitara calcular la edad eh, de un empleado y de un cliente, para no estar definiendo una función tanto en la clase empleado como en la clase cliente, mejor defino una función en una clase de aquí de utilidades, instancio la clase y ya reutilizo la función. Y eso me permitiría dar la edad de esa persona en base a su fecha de nacimiento. Es un ejemplo así sencillo que se me ocurre ahorita, pero para eso nos va a servir. ¿Okay? Entonces, esto es lo que va a contener el directorio appcode y luego nos dice la raíz de la solución deberá crear los siguientes directorios. Entonces, esto es lo que se tendría que hacer así manualmente, pero aquí ya está. Hay un directorio llamado webforms, un directorio llamado script, un directorio llamado eventos y dentro de eventos hay un subdirectorio llamado log. En el directorio webforms, aquí se van a alojar todas nuestras páginas ASPX, y es con lo cual vamos a estar trabajando. Y obviamente hay que definir subdirectorios para que queden ordenadas. No vamos a meter todas en el directorio webforms, sino va a ser un desorden esto. Si yo despliego ese directorio acá, podemos observar de que ya tengo una página, que tengo un directorio llamado mantenimientos y dentro de él tengo otro directorio llamado cliente y aquí ya tengo un archivo ASPX. Entonces, este es uno de los primeros que va a tener funcionalidad al momento de que yo voy a subir el proyecto y yo creo que ya vamos a explicar un poco más la próxima semana acerca de, bueno, de cómo hacer un mantenimiento con esto. También tenemos la carpeta llamada scripts, que esa carpeta de script nos va a servir para alojar todos aquellos archivos que sean propiamente de JavaScript. Si se dan cuenta, aquí hay algo agregado ya de Bootstrap, que también lo vamos a estar usando. Está alojado directamente en esa carpeta. También una carpeta llamada eventos. ¿Qué tiene esta carpeta llamada eventos? Bueno, lo que sucede es que aquí vamos a implementar un archivo de manejo de errores que puedan surgir en tiempo de ejecución. Entonces, todos aquellos errores que no se detecten en programación y ocurran en tiempo de ejecución, los vamos a, a guardar acá. Lo que va a hacer es que se va a crear un archivo de texto con la fecha e indicando en qué clase se produjo el error. Y va a quedar acá. Y esto nos va a servir, eso le va a servir a alguien como referencia para saber qué es lo que ocurre cuando un proceso no funciona. Esto va a quedar ahí. Y luego tenemos una serie de archivos acá. Por ejemplo, tenemos las master page. O sea, estos archivos con terminación .master son las que contienen toda la plantilla. Estos tres, los que tienen terminación .master, tienen todo el diseño de la plantilla que vamos a estar utilizando.
el root, digamos que es el padre de estos dos, y estos dos pues se complementan en base a lo que es el archivo root. Entonces, si se dan cuenta, en esta página llamada webcliente.aspx, este ya tiene un diseño ya tiene funcionalidad, pero observemos algo que resalta bastante aquí en la línea número 1. Primero nos dice de que esta página va a utilizar el lenguaje de programación C# cuando se quiera embeber código acá. Número 2, nos dice que la página maestra, valga la redundancia, de esta página webcliente.aspx es el archivo main.master, o sea, este que está acá. Este es el que está heredando, o sea, de todo. Y si entramos a ver este main.master, vamos a ver de que también está heredando de lo que es la root.master. Es por eso que les digo, va como en una jerarquía. La root.master es como la padre, luego la main heredó de la root y luego la página web cliente hereda el diseño de ambas. Y es por eso de que va a tener siempre la misma plantilla todas las páginas que vayamos agregando. Y acá también algo bien importante de mencionar, que vamos a estar utilizando el modelo Code Behind. Esto creo que también lo hice en la presentación. Vamos a ver. Bueno, aquí explica un poco más acerca de los directorios, qué es lo que contienen. Por ejemplo, el directorio appdata, el directorio content, el archivo global assault, que este archivo ni lo toquen, únicamente aquí es informativo lo que les está dando, qué es lo que contiene, pero ese archivo no hay que tocarlo, a menos de que se requiera hacer una configuración así muy especial. Y aquí hay más información acerca de ese archivo. Este es el web.config, solo me interesa ver un poco esto de acá. Dice ASPX Web Forms, formulario web, eso es lo que significa. Contiene etiquetas HTML o XHTML estático y también etiquetas definiendo controles web que se procesan del lado del servidor. Entonces, todo lo que sea propiamente de ASP, C# y también de este componente de Express, esto se va a ejecutar del lado del servidor. O sea que si no está corriendo el servidor, en este caso el servidor que usa, que está usando ahorita ASP o el que se agrega con la instalación de Visual Studio, es este, el IIS Express. Este es un servidor de aplicaciones conocido como Internet Information Services, es un servidor de aplicaciones. Y este servicio tiene que estar corriendo para que puedan funcionar los controles de DevExpress, de ASP.NET y para que también la programación en C# también tenga funcionamiento, pueda correr. Ahora, si es HTML, pues sabemos de que esto se ejecuta del lado del cliente y no hay ningún problema con eso. Entonces, acá también me hace o me menciona también cuál es el tipo o cómo es que funciona este tipo de programación con Web Forms. El tipo de programación con Web Forms usa lo que es el modelo Code Behind. Acá no lo dice. ¿Y qué consiste este tipo de programación? Dice, los nombres de los archivos Code Behind están basados en el nombre del archivo ASPX, tales como mi página .aspx.c#. Veamos acá. Acá se creó una página web cliente.aspx. Esta página, por tener terminación .aspx, también crea una clase C#. Entonces, en esto consiste de que por cada página ASPX que yo vaya creando,
se va a agregar una clase C# exactamente con el mismo nombre, solo que con terminación .cs, tal y como lo vemos acá. Quiero voy a agrandar un poco más esto para que se pueda apreciar mejor. Esta es la página SPX y junto con ella se crea esta clase. Esta es una clase C#. Es el lenguaje de programación que vamos a estar utilizando, que es muy parecido a lo que es Java, cambia en algo, en alguna que otra instrucción puede cambiar, pero es muy parecido. Entonces, vemos de que aquí creo la clase C# y ahora vamos a ver un ejemplo de cómo es que funciona este tipo de programación. Vamos a ver, yo creo que aquí no tengo algo así muy... Aquí lo que tengo es un control de tipo ASPX Grid View, que es como una tabla, pero quisiera explicar algo más sencillo, algo que todos ya hayamos desarrollado en algún momento. Si yo me vengo al directorio account, aquí hay también hay unas páginas ASPX que se crearon por defecto. Por ejemplo, tengo esta login.aspx. Veamos qué es lo que contiene esta página. Esta página, como podemos observar, contiene la típica pantalla de autenticación. Es decir, tengo una caja de texto para el usuario y una caja de texto para el password. Y abajo tengo lo que es un botón, el cual verifica si el usuario y la contraseña son válidos y permite accesar al sistema. Ok, este es el diseño de esa página. Vemos de que la página login.aspx también tiene su clase C#, porque todas las páginas que vayamos agregando siempre van a tener esta estructura. Van a tener su página ASPX y su clase C#, así como lo ven acá. Entonces, vemos de que este botón, el que hace la verificación si el usuario y la contraseña existen, tiene ciertas propiedades. Número uno, su identificador, que en este caso se llama BTN Login, lo que va a desplegar en el botón, que dice Login, pero aquí podemos observar de que está invocando a un método o a un evento, si lo quieren verlo así. ¿Y qué es lo que sucede acá? ¿Dónde está esto? Porque aquí dentro de la página SPX vemos de que no está. En esto consiste el modelo con behind, de que estas acciones las va a hacer dentro de la clase C#. Por ejemplo, estamos llamando al evento onClick, y si vamos a ver la clase C#, vamos a darnos cuenta de que tiene que existir un método exactamente con este nombre. Entonces voy a ir a la clase C# y acá está. Como pueden ver, aquí está el evento o el método el cual está invocando. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando el usuario va a dar clic sobre ese botón, lo que se va a estar ejecutando es este método que yo tengo acá. Entonces va a entrar y va a realizar la validación o lo que tenga que hacer y dar respuesta con lo que tenga que dar respuesta. Pero en esto consiste el modelo con Behind, otra forma, digamos, un poco más sencilla de poder explicarlo. No sé si hay alguna duda con esto. ¿Tienen o todo queda claro? Creo que vamos bien, Miguel. Claro, Inge.
denme un segundo. Bueno, entonces, ahora vamos a ver lo que nos indicaba acá la presentación arriba. Es este archivo, lo que es el web.config. Acá nos dice que es el archivo principal de configuración de ASP.NET, es decir, del proyecto el cual estamos construyendo. Este archivo va a contener ciertas reglas o propiedades que definen las configuraciones dentro de nuestro proyecto. Por ejemplo, recordarán de que vimos cuando estábamos creando la plantilla que aparecían estas propiedades del máximo de solicitudes permitido, la ejecución del timeout, y les hacía mención de que iban a caer sobre el archivo web.config, y efectivamente acá están, pero aquí se pueden agregar mucho más configuraciones. Una de las principales va a ser la cadena de conexión. Aquí hay una sección que dice Connection String, y acá nosotros vamos a estar manejando lo que es la cadena de conexión para nuestra base de datos. Ya existen algunas, y estas que existen hacen referencia a unos archivos XML que ya están dentro del proyecto, las cuales es donde se va construyendo el menú que vamos a utilizar en la plantilla. Pero como pueden observar, aquí hay un tag llamado srv sistema, y este tag contiene lo que es la cadena de conexión de nuestro proyecto. Y la cadena de conexión está compuesta de la siguiente forma. Tenemos el nombre del servidor, tenemos el catálogo de base de datos, tenemos el usuario y la contraseña que tiene nuestro servidor de base de datos. Entonces, cuando yo subo a este proyecto, ustedes básicamente lo que tendrían que cambiar es el servidor donde se aloja la base de datos. Esta va a ser su máquina local. La base de datos, pues mejor si la restauran con el mismo nombre para no estar cambiando. Y lo que es el usuario y password, que de seguro tienen algo diferente ustedes en su configuración. Entonces, acá nos habla de que el archivo web.config para eso nos sirve, y básicamente es un archivo con una estructura XML. Como ya lo observamos acá, es un archivo XML, pero de que contiene la configuración de nuestro proyecto. Aquí está el ejemplo de un archivo webconfig, que es muy similar al que ya tenemos nosotros en este proyecto. Sin embargo, nosotros tenemos muchos más nodos. Aquí nos da el ejemplo de algunos. Dice máximos de las peticiones, habilitamiento y establecimiento de duración de las cookies, etcétera. ¿Está claro esto? ¿Alguna duda?
No, Inge, estamos claros por ahorita. ¿No en que estamos Todo claros? bien. Muy bien, entonces voy a continuar. Y bueno, ahora veamos una prueba de cómo es que o cómo es el diseño de la plantilla que vamos a utilizar y qué es lo que ya tenemos en este proyecto. Para los que no hayan utilizado Visual Studio, para correr acá basta con seleccionar el navegador que vamos a estar utilizando. En este caso a mí me seleccionó el navegador que tengo por defecto, que es Firefox. Y pues voy a correr acá en este signo de play. Aquí se va a empezar a ejecutar la aplicación. Y efectivamente la va a levantar en un navegador. Entonces vemos de que esta va a ser la plantilla que vamos a estar utilizando, que básicamente lo que contiene es un header, un client area, nos indicaba la plantilla, y tenemos lo que es el footer. Estas tres secciones. Y dentro del header tenemos lo que es el menú. Aquí hay un menú, el donde vamos a estar agregando nuestras opciones según los módulos que vayamos construyendo. Ahorita el único que tiene funcionalidad es este de cliente. Si ustedes intentan ingresar a los demás, va a dar error. Entonces, si yo despliego este módulo de cliente, acá está, ya tenemos el mantenimiento de clientes. Y como les digo, aquí lo que tiene es un control de tipo Grid View. Este control es propio de DXpress. O sea, aquí vamos a ver toda la facilidad que nos da este componente para realizar ciertas acciones. No vamos a necesitar agregar la mayor parte de programación, sino que este control nos ofrece bastantes cosas. Por ejemplo, ustedes ven, bueno, esto no sé si va a estar funcionando ahorita, pero voy a hacer la prueba. Si yo busco acá, este es o sea, esto lo que hace es una búsqueda dentro de toda esta tabla que tengo acá. ¿Y qué se necesitó de programación para esto? Para hacer que esta caja de texto haga una búsqueda dentro de todo lo de acá. Ahorita les muestro. Lo que se solicitó de programación para que esa búsqueda funcione es, tal digo, es únicamente esto. De que se habilite la opción de el Search Panel, nada más. Y ya el control ya hace todo lo demás. Si yo quito esto y le doy guardar y refresco la página, el Search Panel desapareció. Entonces, hay bastantes cosas que nos va a simplificar acá, las cuales no vamos a tener que estar haciendo mayor programación, como en el caso de lo que hacíamos con Java, que por ejemplo, si nosotros queríamos hacer una búsqueda y si queríamos que fuera por nombre, por apellido, por NIP, teníamos que agregar una caja de texto, un filtro indicando en qué columna, y luego el botón y hacer la consulta y estar haciendo todo todo ese tipo de cosas. Entonces aquí hay ciertas cosas que nos va a facilitar más. De hecho, también podríamos poner un tipo de búsqueda dentro de una columna. Por ejemplo, voy a ver si tengo algo habilitado por acá. No, vamos a ver. Hay una propiedad que es para filtros. Vamos a ver si... No recuerdo la verdad exactamente cómo se llama, pero creo que tengo algo por acá, la cual me podría recordar cuál es esa instrucción, que también no se requiere mayor
mayor programación únicamente es habilitar esa opción y ver que funciona. En un segundo, ya lo vemos acá. Acá está. Sería de habilitarle esta opción que dice Settings, permitir autofiltros. Entonces, si yo vengo acá y coloco esta línea en esta columna de nombre y le digo de que esto sea true y nuevamente refresco la página, se posicionó acá, pero vamos a ver, esto no es lo que quería. Quiero ver dónde la alojé. Permitir otros filtros. Ah, bueno, y se puso también el Search Panel. Esto ya lo tenía. Se tuvo que haber habilitado aquí en la columna nombre. Algo está haciendo falta en las propiedades de esta columna, pero básicamente sería con esta línea. Déjenme ver si hace falta algo más y ya vemos cómo es que funciona. Porque también hay que ver si el control está permitiendo agregar lo que son autofiltros o no. También hay que evaluar eso. Bueno, pero con eso, con ese tipo de instrucciones nos vamos a ir dando cuenta de que podemos ir facilitándonos con varias cosas en lo que es la programación y vamos a darnos cuenta de que para ese tipo de funcionalidades nuestros desarrollos van a ser un poco, bueno, van a ser un tanto más rápidos. Porque aquí hay varias cosas, no solo está esto, por ejemplo, también hay formas de cómo ir moviendo estas columnas para acá, que esto con una tabla sencilla de HTML no se puede hacer así tan simple. De hecho, el mantenimiento lo vamos a hacer directamente desde esta tabla, no vamos a estar redireccionando hacia otras pantallas. Aquí, por ejemplo, si yo le doy nuevo, aquí se habilita, o sea, el control mismo habilita lo que es las cajas de texto que necesito para poder realizar para poder agregar un nuevo registro. Son varias cosas, pero esto ya lo vamos a ver un poco más a detalle lo que es la próxima semana, cómo hacer un mantenimiento y cómo hacer ese tipo de funcionalidad. No sé si tienen alguna duda. No, ingeniero. No hay que prometo, estamos No, claros. Inge. Ok, muy bien. Entonces, este proyecto lo voy a subir ahorita a la plataforma. Voy a subir el proyecto a la plataforma y ustedes lo descargan ya en su máquina, intentan correrlo y también necesito de que lo corran en su ambiente virtual, es decir, en el laboratorio virtual. Ya todos ya les tuvieron que haber mandado lo que es usuario y contraseña y el link para poder acceder a lo que es el laboratorio virtual. Entonces también necesito que lo corran ahí. Obviamente van a tener que configurar el ambiente también en ese laboratorio virtual. Hay que hacerlo, porque si no, no va a funcionar esto. Muy bien, ingeniero. Sí, ayer recibí yo
mi link para el laboratorio, solo que aún no, bueno, voy a comenzar a hacer la configuración de instalar lo de DevExpress, pero solo eso sería en mi computadora local, si ya lo tengo listo. Ok, no hay problema. Hacerlo así. Entonces, en lo que resta del periodo, pues también podrías empezar a configurar tu ambiente virtual. Y en lo que configura eso, pues también proba ejecutar el proyecto que voy a subir en tu máquina personal. Muy bien, así lo haré, gracias. Listo, jóvenes, el proyecto ya está en la plataforma, pueden descargarlo de ahí. Gracias, Inge. Bueno, jóvenes, lo vamos a dejar hasta acá. Cualquier duda me escriben al correo. Revisen la plataforma en el transcurso de la semana que estaré subiendo actividad. Tengan buena tarde. Gracias, feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.